Vamos a resolver el problema anterior, pero enfocándolo de otra manera. Esto le hemos llamado un análisis 2. Es el mismo problema, un análisis similar, pero lo vamos a enfocar de otra forma. En el primer análisis solamente podíamos visualizar al sólido alfa y al sólido beta, porque es el área donde se graficaba la aleación, se llamaba alfa y beta. Por lo tanto, solo podía identificar esos dos sólidos. Sin embargo, en estas aleaciones es importante identificar al sólido eutéctico y la cantidad de sólido eutéctico, porque el sólido eutéctico va a participar mucho en las propiedades de la aleación. Entonces, para hacer eso, se hace el análisis arriba de la temperatura eutéctica, donde el sólido todavía es líquido. Se encuentran los porcentajes y las cantidades para el líquido. Y luego nos desplazamos hacia abajo de la temperatura eutéctica y lo que sea líquido, con sus números y sus composiciones, se transforma en el sólido eutéctico. Entonces veamos. Yo tengo la aleación 82 estaño. En el análisis 1 lo hicimos abajo de la temperatura eutéctica, entonces la línea era esta de acá y estaba delimitada por este punto y este punto de acá, pero eso fue el análisis 1. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es realizar el análisis por encima de la temperatura eutéctica y por lo tanto las fronteras van a ser este punto de acá y este punto de acá. Este punto corresponde a la composición eutéctica y este punto corresponde a la composición del sólido, a la temperatura eutéctica. Entonces, en función de esto, vamos a determinar las fases presentes. Si yo me ubico aquí arriba, ahí hay líquido y sólido beta. El sólido beta que se formó en esta parte de acá. El porcentaje de líquido, vamos a borrar aquí, el porcentaje del líquido, utilizando la regla de la palanca, yo lo encuentro buscando la distancia de la aleación al sólido. El sólido está aquí, entonces yo quiero esta distancia de la aleación al sólido. Esa distancia yo la voy a encontrar restándole a 97,5, 82. Es esto que está acá. Y en el denominador yo voy a colocar la distancia total. La distancia total es toda esta distancia de acá. A 97,5 le resto 61,9 y eso es lo que yo voy a colocar aquí abajo. Lo multiplico por 100 para obtener el porcentaje y eso me va a dar 43,5%. Esta aleación a una temperatura ligeramente mayor que la temperatura eutéctica tiene 43,5% de líquido. Ahora veamos el porcentaje de sólido. El porcentaje de sólido, yo me ubico en la aleación y voy a buscar la distancia de la aleación a la otra fase. Como estoy buscando el sólido, voy a buscar la distancia de la aleación al líquido, que sería esa. Esa distancia yo la encuentro a 82, restándole 61,9, que es esto que está aquí. Y eso lo voy a dividir entre la distancia total, que es toda esta. 97,5 menos 61,9 por 100 para que sea porcentaje, y eso da 56,5. A una temperatura ligeramente mayor que la temperatura eutéctica, la aleación está formada por 56,5% de sólido, que en este caso sería beta proeutéctico, y 43,5% de líquido. La composición del líquido, regresamos a nuestro diagrama acá, yo me ubico en la aleación, quiero la composición del líquido, entonces me desplazo hacia el líquido y donde toco el diagrama abajo y leo, la composición del líquido es 61,9% de estaño, que es esto que hemos colocado acá, composición de líquido, 61,9% de estaño, y la diferencia para llegar a 100 es el porcentaje de plomo. La composición del sólido, en este caso, yo me ubico en la aleación,
quiero la composición del sólido, me desplazo de la aleación al sólido, donde toco bajo y leo, el sólido estaría formado por 97,5% de estaño. El porcentaje del líquido, la composición del líquido, tal como la hemos colocado acá, está en función del estaño y del plomo. Sin embargo, acá debería decir la composición del sólido, una vez el líquido haya solidificado, el sólido va a estar formado por la fase alfa y la fase beta. Y para encontrar la composición del sólido eutéctico como alfa y como beta, yo me voy a ubicar acá, me voy a ubicar en la composición eutéctica. Ahora mi aleación va a ser la aleación eutéctica. Voy a analizar aquí abajo, y al analizar aquí abajo, las dos fronteras estarían delimitadas por este punto y este punto de acá. Y voy a encontrar para el sólido eutéctico, de nuevo acá esto hay que corregirlo, aquí no es el líquido. Para el sólido eutéctico yo voy a encontrar la composición en función de las fases alfa y beta que lo forman. Entonces, para el sólido eutéctico está formado por la fase alfa. Para hallar la composición de alfa yo me voy a ubicar en la aleación y voy a buscar la distancia de la aleación a la otra fase, por regla de la palanca. Quiero esta distancia entonces, a 97,5 le resto 61,9 y eso es lo que tengo acá. Y eso lo voy a dividir entre la distancia total ahora es toda esta. A 97,5 le resto 19,2 y eso es lo que tengo aquí. Al multiplicarlo por 100, eso me va a dar 45,5. Quiere decir que el sólido eutéctico está formado por 45,5% de alfa. Ahora voy a encontrar el porcentaje de beta en el sólido eutéctico. Borro todo esto. Yo quiero beta, me ubico en la aleación, busco la distancia a la fase opuesta, sería de la aleación a alfa, y entonces el porcentaje de beta sería esta distancia, 61,9 menos 19,2, entre la distancia total, 97,5 menos 19,2, multiplicado por 100, y eso me va a dar 54,5. El sólido eutéctico entonces está formado por 45,5% alfa y 54,5% beta. ¿Cómo encontré estos porcentajes? Los encontré trasladándome hacia la composición eutéctica y haciendo el análisis por debajo de la línea eutéctica para encontrar cuáles son las fases presentes en esta aleación. Una característica del sólido eutéctico es que esta composición siempre es constante. Independientemente de la composición de la aleación, cuando se forma el sólido eutéctico, siempre va a tener esta proporción de alfa y beta. ¿Por qué? Porque la composición eutéctica nunca cambia y hemos dicho que para hacer el análisis yo tomo esta línea como referencia y lo hago por debajo de la línea eutéctica. Entonces estas operaciones siempre van a ser iguales para cualquier aleación. El sólido eutéctico siempre tiene la misma composición en estas aleaciones. Entonces, tengo dos formas de ver esto. El líquido está formado por 61,9% estaño y 38,1% de plomo, y cuando este líquido pase por la temperatura eutéctica se va a convertir en sólido. Y luego el sólido debe decir aquí, porque el líquido no tiene estas fases, el sólido está formado por 45,5% de fase alfa y 54,5% de fase beta.
la composición de la fase alfa. Yo la encuentro de nuevo del diagrama. Quiero la composición de alfa. Me ubico en la aleación. Me desplazo hacia la fase cuya composición quiero. Y donde toco abajo y leo, esta es la composición de alfa, 19.2% de estaño. La composición de la fase beta, me ubico en la aleación. Quiero la composición de beta, me desplazo hacia beta y donde toco la frontera del diagrama, bajo y leo, beta va a estar formado por 97.5% estaño. Entonces, el sólido va a estar formado por 45.5 alfa, 54.5 beta. La composición de alfa es 19.2 estaño, 88 plomo. La composición de beta es 97.5 estaño, 2.5 plomo. Ahora, eso lo vamos a resumir en esta tabla de acá, en